Buenas, soy Sofía Rivera y les presento a la doctora Concha del equipo de pediatría de urgencia. Hola, estoy muy feliz de estar acá. Entonces le damos la bienvenida al canal de YouTube de Ultrasonido y algo más. Entonces en este capítulo vamos a hablar de ecografía en pediatría, que lo diremos en cuatro partes. En cateterismo vesical, en punción lumbar, en lactantes, accesos vasculares y shock. Vamos con el video. El primero es sobre cateterismo vesical, que es un procedimiento muy frecuente en el servicio de urgencia de pediatría. Claro, es muy frecuente porque la infección urinaria es la principal causa de infección bacteriana que tenemos en los niños pequeños, sobre todo los niños menores de 3 años y que llegan con fiebre sin foco. De manera que hacer el diagnóstico en forma precoz de esta infección urinaria es súper importante porque disminuimos la posibilidad de que este niño quede con cicatrices, que va a producir lesiones, quizá alteración de la función renal y sepsis. Por lo tanto, se hace crítico obtener una buena muestra de orina para hacer el análisis con el examen de orina y el urocultivo. Entonces, para esto se necesita el cateterismo de la vejiga, que en niños que en realidad no controlan el esfínter, ya que si pueden avisar que hacen pipí, en realidad se toma la muestra como en la adulta, en realidad. Y este procedimiento del cateterismo en niños que no controlan el esfínter es un procedimiento que es invasivo, es incómodo, con riesgo de trauma e infección, y que requiere que el paciente tenga una adecuada cantidad de orina en la vejiga. Sí, por supuesto. Y es muy importante entonces que ojalá en el primer intento de este cateterismo logremos sacar la muestra de orina para hacer el examen. Entonces, ¿qué tenemos, Sofía, sobre la ecografía y la medición de volumen vesical? Bueno, hay varios estudios al respecto y hay uno de BIS que incluyó a 20 pacientes pediátricos que mostró que la medición del volumen vesical usando ecografía ha demostrado ser preciso usando una fórmula que incluye el ancho medido en corte transversal de la vejiga multiplicado por el ancho y la profundidad medido en un corte sagital, y todo esto multiplicado por un factor que es el 0,9. Entonces, sabiendo medir el volumen de la vejiga, ¿qué podemos hacer con esta información después? Bueno, obviamente si tenemos, ¿cierto?, una ecografía que nos muestra un volumen adecuado de orina, entonces podemos tomar nuestra muestra crítica, fundamental, y vamos a tener entonces un cateterismo exitoso. Sí, eso mismo. De hecho, en otro estudio que hizo Chen, que es un estudio prospectivo, no randomizado de niños y niñas entre 0 a 24 meses que consultaron en servicio de urgencia, en que se les medía el volumen vesical hasta que fuera suficiente. Y ahí tuvieron varias conclusiones, y dentro de esta, que hacer el eco para medir el volumen vesical disminuye el porcentaje de fallo del cateterismo de 28 a un 3%. Y la medición necesaria era 3 cc para que la muestra fuera suficiente para obtener todos los análisis de orina necesarios. Bueno, en nuestro laboratorio, la verdad que logramos tener resultados de examen de orina y de urocultivo con 1 ml de extracción de orina. BIT hizo un estudio randomizado, controlado, con pacientes que también iban entre 0 y 36 meses y los randomizó a hacerse un cateterismo estándar o un cateterismo cuando ya habíamos demostrado, ¿cierto?, que había orina en la vejiga a través de eco seriadas cada 30 minutos. ¿Qué concluyeron? Que si medían en el corte transversal la vejiga más de 2 centímetros, entonces iba a ser el cateterismo exitoso, ¿no? Y el éxito en el primer intento iba a ser tanto como 94%, bastante más que la cateterización estándar, que tiene un éxito de 68% para ellos. Entonces, bueno, ¿era algo significativo entonces? Absolutamente, absolutamente. Eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que medir el volumen vesical previo a hacer el cateterismo aumenta la tasa de éxito, como acaba de decir la doctora. Y según otro estudio de Baumann, que es un estudio prospectivo randomizado controlado de niños de 0 a 36 meses, donde un grupo se le hacía cateterismo convencional, o sea, sin medición con ecografía, y a otro sí se le hacía cateterismo usando ecografía previo a este procedimiento.
Y además sumaba otro elemento que era hacerle una encuesta a los papás o a los acompañantes respecto a la satisfacción. Y todo esto mostraba que tanto los papás como el personal de salud prefería que hacer una ecografía ante el cateterismo. Los papás quedaban mucho más satisfechos con la atención si es que se hacía la ecografía ante el cateterismo. Me parece súper bien y estaba pensando, ¿no será tiempo entonces de cambiar nuestra forma de hacer el cateterismo vesical en estos niños pequeños en la urgencia? Yo creo que sí, porque además un examen que no cuesta nada, aprender uno se demora súper poco y en realidad no tiene ningún efecto en el fondo dañino hacia el paciente hacer una ecografía ante el cateterismo. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es usar el transductor sectorial, que es el más pequeño, ya que son guaguas chiquititas, que es el más adecuado para el tamaño de nuestros pacientes. Entonces, lo que se hace es acostar al paciente, se coloca el gel, ojalá tibio, para que no irrite tanto a la guaguita, y se coloca el transductor de forma transversal, con el punto apuntando a la derecha del paciente, y así se obtiene una visión que es transversal de la vejiga. Entonces, se mide de pared interna a pared interna para obtener el ancho. Luego se gira el transductor, que lo tenemos así, se gira en 90 grados con el punto mirando hacia arriba para obtener la altura y la profundidad de la vejiga. Entonces con estas tres medidas, después lo multiplicamos con el factor que era 0,9. Entonces en realidad es súper sencillo hacerlo. ¿Qué opina usted? Me parece muy bien. Ya, bien. Súper. Vamos con el segundo tema, la punción lumbar en los lactantes. Esta es una técnica que requiere mucha experiencia para así disminuir las posibilidades de fallo. Ir repitiendo una punción lumbar va a producir obviamente en el niño más dolor, ahí tiene el riesgo de producir infecciones y va aumentando los costos de atención de salud. Y por otro lado, si no logramos hacer una punción lumbar y no obtenemos líquido cefalorraquídeo, no logramos descartar infecciones importantes, tales como una meningitis aguda. Entonces, claro que es súper importante tener y hacer una punción lumbar exitosamente. Claro. Entonces, sí, puedo descartar o diagnosticar una meningitis, son diagnósticos que son críticos en el servicio de urgencia. Y doctora, sabiendo qué tan difícil es hacer una punción lumbar en un lactante, que imagino que son tan chiquititos, en su experiencia. Yo te diría que está la punción lumbar, digamos, si uno sigue bien, ¿cierto?, las guías, los pasos, uno puede aprender no tan difícilmente hacer la técnica, pero el problema está en que antiguamente, como las meningitis eran muchísimo más frecuentes que lo que son hoy día, los pediatras teníamos mucha expertise porque hacíamos muchas punciones lumbares. Pero hoy en día, con el advenimiento de las vacunas y la disminución muy drástica de la infección, la meningitis aguda, cada vez hacemos menos punciones lumbares, entonces tenemos menos práctica. Y eso significa más fallas. Ya. Mire, súper. Entonces, ¿qué hay respecto a la literatura y la punción lumbar en lactantes? Bueno, señala que el uso de la ecografía mejora la tasa de éxito, aumenta la confianza en la selección del lugar, en la inserción de la aguja y también disminuye el número de inserciones de aguja y por lo tanto disminuye también las punciones lumbares traumáticas, ya que básicamente podemos evaluar la profundidad en que debemos puncionar y hasta dónde tenemos que meter la aguja, básicamente como para no pasarnos de largo, ¿ya? Y además permite seleccionar muy bien el espacio y saber si hay vaso sanguíneo alrededor y por lo tanto así aún más disminuimos las peles traumáticas, ya que básicamente nos podemos evitar y saltar aquellos plexos venosos que están en el espacio lumbar que seleccionamos. Perfecto. Veamos este estudio, el estudio de Gore et al., que randomizó 43 niños menores de 2 meses de edad. Se le hizo a un grupo entonces punción lumbar estándar y otra punción lumbar guiada por ecografía. ¿Qué mostró este estudio? Mostró que cuando usamos la ecografía para guiarnos en la punción lumbar, tenemos un porcentaje de éxito de alrededor de 95% versus 68% con la punción lumbar estándar. Y necesitamos, ¿cierto?, de no tanto tiempo de entrenamiento, ¿cierto?, para aprender la técnica, 1 hora y media. Y bueno,
Entonces lo mismo que pasaba antes con el cateterismo vesical, que el uso de ecografía nos aumenta la tasa de éxito, ¿ya? Entonces, sumado a lo que decía usted antes, que en el fondo uno pierde un poco la práctica, entonces el uso de ecografía puede ser una muy buena herramienta para mejorar las tasas de éxito y así beneficiar al paciente en realidad. Sin duda, estoy de acuerdo, Sofía. Pero ¿cómo lo hacemos, Sofía? Bueno, entonces partiendo de la base que la anatomía de la columna vertebral infantil se presenta de manera única para obtener imagen exitosa, ya que los procesos espinosos son parcialmente osificados, proporcionan una gran ventana acústica a través de la cual se pueden obtener imágenes claras del canal espinal, lo que permite a su vez determinar un sitio de inserción seguro, saber con seguridad la profundidad de la aguja espinal, evaluar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que está en el saco tectal, y delimitar bien la anatomía espinal. Excelente. Entonces, con el paciente acostado, ya puede ser acostado hacia un lado o sentado, usando también el transductor lineal, se coloca de forma vertical con el punto hacia arriba, o sea, de esta forma, sobre la línea media vertebral. La idea es obtener una imagen en que se vea el cono medular, la cauda-equina, el proceso espinoso y el espacio interespinoso. Y ya teniendo esta imagen, Sofía, ¿cómo seguimos? Entonces el paso siguiente es seleccionar un espacio intervertebral dejando por debajo del cono medular, ya que en el fondo siempre hay que estar evitando no puncionarlo. Tenemos que seleccionar el espacio intervertebral por debajo del cono medular, donde la cantidad de líquido cefalorraquídeo es mayor. Y ese será nuestro espacio funcional y eso es lo que nosotros tenemos que marcar sobre la piel con un punto o una X. ¿Y luego? Después se mide la profundidad de la piel hasta el líquido cefalorraquídeo, que es básicamente cuánto tenemos que entrar la aguja. Bueno, eso realmente nos ayudaría a disminuir mucho las probabilidades de tener una punción lumbar traumática y obtener un líquido que después es muy difícil de interpretar. Eso mismo. Y el paso siguiente ahora es, entonces tenemos el transductor así, es girarlo en 90 grados con el punto hacia la derecha del paciente para tener una visión transversal. Y se traslada hacia arriba para ver la médula y hacia abajo para evaluar el cono medular hasta la cauda-equina. Entonces vamos de cefálico hacia caudal. Y usando esta visión para buscar la línea media del espacio intervertebral a puncionar. Y esto lo volvemos a marcar con una cruz. Y volvemos a medir la distancia. Y además tenemos que usar el Doppler para saber la presencia de vasos sanguíneos en el recorrido de la aguja. Y todo esto para evitar una punción lumbar traumática. Muy bien, Sofía. Creo que tenemos que empezar a practicar esta nueva técnica de punción lumbar. Sí, es fácil y uno no se demora nada en aprenderlo. Y además aumenta la tasa de éxito. Qué mejor. Absolutamente. De acuerdo. Eso. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que son los accesos venosos. Cuando nos llega un niño grave al servicio de urgencia y que tenemos que reanimarlo y tenemos que hacerlo, ¿cierto?, agresivamente para poder, digamos, rescatarlo y salvarlo, necesitamos imperiosamente un acceso venoso. Muchas veces, ¿cierto?, para volumizar al paciente, para pasar antibióticos y por supuesto también para tomar exámenes, ir viendo, evaluando cómo está este niño y cómo sigue con nuestra terapia. Pero muchas veces están muy vasocontraídos y es muy difícil hacer esto. Claro. ¿Qué me cuentas sobre esto, Sofía? Entonces, de nuevo, también hay evidencia respecto del uso de ecografía para accesos venosos. Y dentro de eso tenemos un estudio de Vinogrand, que es un estudio randomizado de 167 niños y niñas que procedían donde era difícil colocar una vía venosa en base a un score que ellos tenían. ¿Ya? Entonces, básicamente lo dieron en dos grupos, una forma estándar, que es sin eco, y la otra era usando ecografía. Y este estudio mostró que existía un mayor éxito al primer intento usando ecografía, que era un 85% versus un 45% respecto a la forma estándar, y además significaba menor tiempo para hacer el flattening, o sea, en el fondo de colocar la vía y ver si estaba permeable, que en el grupo que usaba ecografía era tan solo 14 minutos y en el grupo estándar era 28 minutos, que es media hora, que es harto tiempo si estamos frente a un paciente que es crítico. Y además, gracias a la ecografía, se lograban elegir venas más grandes y la vía venosa duraba más, que era una semana con el uso de ecografía y 2 días usando la terapia estándar en el fondo. Sí, yo creo que esta es una técnica realmente estupenda, ¿eh? Y me ha tocado verlo en centros en otras partes del mundo
cómo hay equipos que llegan a los servicios de urgencia con su ecógrafo y se instalan a buscar, ¿cierto?, esa vía venosa que es difícil, que no ha sido fácil para un enfermero acceder. Cuando llegamos a los 90 segundos, ¿cierto?, tratando de colocar, ¿cierto?, una vía endovenosa, o ya hemos intentado 3 veces y no lo hemos logrado, nuestro plan B va a ser el acceso intraóseo. El acceso intraóseo es fácil de poner, pero el tema es que uno a veces, ¿cierto?, duda si está instalado adecuadamente bien. Uno puede hacer un flash de suero, poner un flash de suero fisiológico y demostrarlo, o aspirar médula y ver, aspirar la intraósea y ver si sale sangre. Pero a veces también puede pasar, ¿cierto?, de que la aguja intraósea queda en un espacio, no queda en la médula, queda en el espacio extraóseo, y estamos infundiendo este suero fisiológico o el Ringer al celular subcutáneo, y no vemos bien claramente, ¿cierto?, que la extremidad aumente de volumen, y tenemos dudas y podemos estar produciendo, ¿cierto?, un daño, una necrosis tisular a la larga, un síndrome compartimental. ¿Tenemos alguna forma de usar la eco, Sofía? Claro, también existe evidencia respecto al uso de ecografía y el acceso intraóseo. Y en realidad eso es súper importante para evitar todo lo que dijo al final, un síndrome compartimental, que en realidad es terrible para el paciente, y al final lo que significa que no le está llegando suero ni ningún elemento que lo estamos intentando reanimar. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia respecto al uso de ecografía y el acceso intraóseo? Es un estudio de Toussaint, que fue un estudio donde, usando ecografía para identificar una buena posición del acceso intraóseo en 6 niños críticamente enfermos, en donde se vio que 4 tenían una buena posición detectando el flujo dentro del acceso intraóseo con Doppler y Power Doppler, y en otros 2 identificó una posición extraósea. O sea, el sistema ayudó. ¿Cómo podemos hacer esta comprobación en detalle ecográficos? Entonces, después de la colocación del acceso intraóseo, se coloca el transductor, que es el transductor lineal, en el plano longitudinal o en el plano transversal, justo adyacente y distal al sitio de inserción de la aguja intraósea. Se coloca el flujo Doppler color sobre la corteza ósea. Y el acceso intraóseo se tiene que flashear con suero fisiológico, y nosotros tenemos que ver en la ecografía un destello del flujo de color azul o rojo justo en lo profundo de la corteza ósea. Si el acceso intraóseo no está bien posicionado, demostrará este mismo destello por encima de la corteza, por el lado o por el tejido blando en el fondo, pero no por debajo de la corteza, que es lo que nosotros queremos ir a buscar para saber que el acceso intraóseo está bien posicionado. Alternativamente, si no se ve el flujo Doppler con el Doppler color, se puede ocupar otra función del Doppler, que es el Power Doppler, que tiene una mayor sensibilidad para flujos de menor velocidad. Esto es súper importante, que un concepto clave en la ecografía, que es el ángulo de isonización, que básicamente en que yo tengo mi ecógrafo, los ecosonidos tienen que caer de forma perpendicular a la estructura que estoy evaluando, para que así se forme un ángulo de 90 grados y básicamente todas las ondas de sonido reboten y vuelvan al transductor. Y eso nos permite obtener una imagen de mejor resolución. Excelente, realmente podemos salvar vidas con este método. Sí, entre salvar vidas y asegurarnos de que estemos haciéndolo bien para el paciente. Gracias, Sofía. Y ahora, el último tema que vamos a tratar, que no por ser el último va a ser el menos importante, que es la ecografía en el shock. Los niños críticamente enfermos pueden llegar a ser un desafío diagnóstico y un manejo realmente desafiante para cualquier profesional que se dedique a urgencias pediátricas. El shock hipovolémico en pediatría, habitualmente por gastroenteritis, es una de las causas más frecuentes de shock en el mundo, ¿eh? Y todavía mata a muchos niños. Pero también existe el shock hemorrágico, el shock séptico, que se ven con mucha frecuencia. El cardiogénico y el obstructivo es menos frecuente,
pero también los vemos y a veces entonces, ¿cierto? Hay una dificultad en el diagnóstico en estos casos en la población pediátrica. Sí, un paciente en shock es un paciente que es difícil, que es complicado. Y doctora, ¿qué hay sobre el uso de ecografía en un paciente con shock? Bueno, la verdad es que hay cosas, pero nada validado aún. Pero yo creo que tú habías encontrado algo. Sí, bueno, también, si bien en adultos está súper estudiado y estandarizado, que es el protocolo RATS, buscando un poco de bibliografía al respecto, hay una publicación del Pediatric Emergency Care del 2019, o sea, hace 2 años atrás nomás, que propone el uso del acrónimo HIP, H-I-P-P, donde se deja fuera la aorta, ya que en niños en realidad no es tan relevante buscar una disección o un aneurisma de la aorta. Ya, y dime, Sofía, ¿qué significa las letras H, I, P, P? Eso, entonces la H es de corazón, de heart, la B, la I en fondo es de vena cava inferior, la P es de pelvis y la P es de neumotórax. En inglés. En inglés. PN. Todo esto es gringo, todo esto es gringo. Excelente. ¿Y qué tenemos que ver en este? Entonces lo que tenemos que ir a buscar con la ecografía de forma dirigida es que el corazón tenemos que ir a ver 3 cosas. Derrame pericárdico, la función del ventrículo izquierdo y la relación de cavidades. Bueno, aquí vemos unos ejemplos de un corazón normal versus corazones alterados. Corazón hiperdinámico, derrame pericárdico, contractibilidad disminuida, alteraciones de las relaciones de las cavidades. Entonces, partimos de la H, ahora pasamos con la I, que es de vena cava inferior, donde tenemos que ir a buscar 2 cosas. O que esté filiforme, que básicamente la cava que esté colapsada, y eso nos puede hablar de 2 tipos de shock, o hipovolémico o distributivo. Y la otra opción, que la cava esté pletórica, o sea que en realidad no colapsa nada, y eso nos habla de 2 tipos de shock, o cardiogénico u obstructivo. Bien. Y ya entonces ya tenemos la H, la I, ahora vamos con la P de pelvis, donde lo que tenemos que ir a buscar es líquido libre en el abdomen. Y a diferencia de los adultos, donde uno va a buscar en primer lugar el espacio de Morrison, que es el hepatorrenal, acá en los niños se va primero a buscar la zona vesical, que es donde primero se acumula líquido, que fue algo curioso en realidad esta diferencia que hay entre los adultos y los niños. Hay diferencia, hay diferencia. El niño no es un adulto chiquitito. Claro. Bueno, por último, hay que buscar el neumotórax. Aquí lo normal es ver el deslizamiento pleural, donde básicamente es como si fueran unas hormiguitas caminando. En cambio, en neumotórax se pierde esto, ¿ya? Pero siempre hay que tener en consideración otros diagnósticos diferenciales, tales como una intubación monobronquial. Y para terminar, vamos con el resumen. Bueno, cateterismo vesical, una técnica fácil, rápida de hacer y que hace, ¿cierto?, precisar bien el volumen vesical antes, ¿cierto?, de hacer el cateterismo para que tengamos un éxito al primer intento. Además, mejoramos la satisfacción de los padres y también de los operadores. Ahora con el segundo tema que vimos, que fue la punción lumbar, el uso de la ecografía permite identificar bien el espacio puncional, aumenta la tasa de éxito y disminuye las PLs traumáticas. Usar una eco para poner una vía venosa en casos que las venas sean difíciles de palpar. Ya hemos hecho 2, 3 intentos y no hemos podido, ¿cierto?, encontrar el acceso, o cuando ya tenemos, ¿cierto?, el antecedente de acceso extremadamente difícil. Y en el caso, ¿cierto?, de utilizar una intraósea, nos permite confirmar la ecografía, ¿cierto?, la buena ubicación de la aguja. Y lo último que vimos fue que el uso de ecografía en shock, recordar el acrónimo HIP, H de corazón, I de vena cava, P de pelvis y P, bueno, de neumotórax, todo esto en inglés. Bueno, ha sido un gusto participar, Sofía, contigo. Y gracias por todo lo que nos contaste de la ecografía y sus utilidades en la pediatría de urgencia. Súper. Gracias por aceptar la invitación y nos vemos en otro video, espero, doctora. Encantada. Ya, muy bien.